Hola, bueno, muy buenas noches para todos. Espero estén muy bien. Vamos a iniciar con nuestra sesión de esta noche y vamos a hablar de la siguiente fase del control, que sería la corrección y la acción correctiva. Desde ahí, pues vamos a establecer diferentes mecanismos para generar este tipo de correcciones y acciones correctivas y vamos a hacer reconocimiento también del ciclo de Deming. En sí, vamos a revisar qué es esto de la acción correctiva, la mejora continua con el ciclo de Deming, las herramientas también de calidad y cómo nos apoyamos desde aquí para poder siempre mejorar los procesos y las conclusiones. Ok. Bueno, digamos que dentro de las acciones correctivas, nosotros tenemos muy en cuenta nuestros estándares y cuál va a ser el desempeño frente al estándar esperado. Siempre nosotros vamos a tener allí como esa medida de la corrección y de tener que hacer unos ajustes, porque podemos estar por encima o por debajo de un estándar que es el esperado. Allí va a ser muy importante que se pueda mantener o que podamos desarrollar alguna acción en específico para hacer ese análisis de unas causas. Cuando nosotros identificamos algún problema, que en sí es como el síntoma, finalmente comenzamos a realizar con detalle una investigación para mirar cuáles fueron las causas en sí. Entonces, ahí haríamos esta parte de la acción correctiva. Bueno, listo. En la acción correctiva también nosotros de alguna forma tratamos como de eliminar las causas, ¿no? O una no conformidad detectada, porque va muy sujeto al cumplimiento de la calidad y de unos estándares, o de una situación no deseada. Y siempre el propósito, pues, es no volver a cometer el mismo error. Vamos a revisar este video de la acción correctiva. Listo. Muy explicativo, sí. Bueno, entonces les estaba preguntando, ya según el detalle del video, qué pasa con la corrección y la acción correctiva. ¿En qué se diferencia? Profe, pues la verdad, o sea, pues según el video, la corrección es como algo inmediato, o sea, buscar una solución inmediata a una no conformidad que se pueda presentar, pues obviamente como lo dice el video también, pues por digamos una queja de un cliente o que se hizo una auditoría y hay un proceso o un procedimiento que se está ejecutando mal, pues la idea es como decir, una, corregirlo de inmediato, pero la acción correctiva ya conlleva como decir un análisis más exhaustivo para evitar que se vuelva a repetir el mismo error, como decir, evitar que se sigan cometiendo los mismos errores, ya, o sea, utilizando todo el ciclo PHVA, que es el que permite como diseñar toda esa estrategia para hacer una acción Sí. correctiva definitiva y que no toque estar otra vez realizando correcciones sobre los mismos errores de siempre. Sí, yo estoy de acuerdo con el compañero, por ejemplo, identificar los errores, corregirlos, abrir el AC, por ejemplo, en las causas raíz, qué pasó con eso, con eso de la raíz, las acciones en que podamos implementar esos errores y la acción eficaz para ahora sí, como dice el compañero, no volver a cometer esos mismos errores. Y no volver a cometer los mismos errores.
Bueno, bien, no se nos olvide por favor levantar la mano. Carlos. Yo pienso que buenas noches, bueno, pienso que la corrección, pues en sí es como detectar en dónde está la falla mediante la siguiente herramientas que la empresa pues está utilizando como estándares de medición para detectar en sí dónde están las posibles fallas en las que se han ocurrido, ya detectándolas, ubicándolas, identificándolas, se pasa a la acción correctiva, que es establecer las estrategias para contrarrestar dichas falencias en donde están en dichas debilidades para generar que la acción correctiva sea eficiente y que se genere pues una solución al problema Sí. que se está iniciando. Ok, muchas gracias. Dice Agustín, una no conformidad es el incumplimiento de un requisito. Y efectivamente la acción correctiva elimina la causa raíz y la corrección busca eliminar la no conformidad. Y entonces nosotros desde ahí debemos identificar primero ese incumplimiento, ¿no? ¿Dónde está esa no conformidad? Para ello tenemos información y es muy importante hacer seguimiento a estos datos, analizar bien los datos. Desde la corrección, esto es como inmediato, ¿no? Pero en sí la solución es temporal. Y en este caso, a ver, por ejemplo, es evidentemente cuando existe la queja del cliente y entonces hay demoras en la entrega de ese pedido. Y entonces buscamos cómo agilizar esa entrega. Mandamos a más personas que tengan esa capacidad para poder ir a entregar esa propuesta de valor. Y en la acción correctiva, nosotros profundizamos en ese análisis, porque hay que detectar sí o sí cuál es la causa. Digamos que la corrección se comporta un poco como una curita, ¿no? Para ese momento y que pues esto no se nos vuelva algo más grande y la acción correctiva pues ya comienza a buscar cuál es la raíz y cuál sería esa solución ya a largo plazo. Bueno, ¿qué otros aspectos podemos destacar de este video? Puedo hablar, tengo la mano levantada, pero no me ha autorizado por mí. No tienes la mano levantada, pero puedes hablar. Yo pensé que la tenía Dale, levantada. Bueno, buenas noches, profe. no te preocupes, buenas noches. Que me impactó esta de entrada el tema, naturalmente, como lo han expresado mis compañeros también, porque donde trabajo hablan mucho de, tenemos una acción correctiva de parte de la Contraloría. Y yo decía, pero ¿qué es lo que pasó? No, lo que pasa es que el año pasado nos dejaron esa acción correctiva y todavía nos está alcanzando. Pero no entendía. Ahora, pues naturalmente caigo en cuenta que las acciones correctivas, para que se corrijan o para que se solucionen, pues debe tener todo un procedimiento, como decían los compañeros. Y naturalmente, Sí. para que le quiten, decía la doctora allí, para que nos quiten esta acción correctiva, debemos revisar qué está pasando por ejemplo, con el PAE. Tenemos que estar revisando qué es lo que pasa con el contratista o dónde es que está la falla. Y bueno, ahorita pues naturalmente me da mucho gusto de saber que la corrección es mucho más corta, la solución es de momento prácticamente. No tiene un alcance tan amplio como la acción correctiva. En la acción correctiva se ha encontrado
como decimos, llamamos la no conformidad, y hay un interés como empresa en conocer cuál fue la causa, cuál fue el motivo, de dónde surgió. La trazabilidad o la rastreabilidad de la causa es muy importante. Y naturalmente en esta parte de administración, eso que no estamos en la carrera todavía, me parece muy importante, profe, que pues analicemos muy bien el punto, porque nos va a nutrir bastante en lo que es nuestra proyección a ser profesionales en la parte de administración de empresas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y a partir de ese análisis, ¿cuáles podrían ser posibles herramientas? Es decir, ¿cómo podemos identificar las causas de una no conformidad? Dice William, existen diferentes modelos bajo un proceso de entradas como fuentes de no conformidades de actividades, las causas y las acciones, bajo el ciclo PHVA, con el planear, hacer, verificar, actuar, las preguntas de los 5 porqués. Agustín nos dice las preguntas de los 5 porqués, esta me gusta más, por los sentidos, por medio de los sentidos. Por medio de los sentidos, a ver, digamos que uno detecta más como la conformidad, ¿no? Entonces, fácilmente se puede detectar, pero la no conformidad pues ya tiene de trasfondo un método. Digamos que los procesos en sí tienen su grado de complejidad por los recursos, porque existe un recurso financiero allí implícito y entonces nosotros tenemos que hacer cumplimiento de un presupuesto, porque hay personas que tienen un perfil, que tienen las capacidades, pero también es un recurso limitado. Que hay unos métodos, claro, que hay una capacidad de instalación, una maquinaria, y que nosotros también debemos hacer revisión de nuestro entorno y del medio ambiente. También hay que determinar si el incumplimiento es parcial o es total. Claro, y entonces ahí también viene en ponderación cuál va a ser la medida que nosotros vamos a tomar. Hojas de checklist, perdón, de verificación o de checklist. Exactamente. Entonces hay diferentes formas de poder determinar esa no conformidad que tiene mayor profundidad en cuanto a la detección de la raíz, de cuál es la causa allí como raíz. Bueno, ¿cuáles son causas posibles de esa no conformidad? Hojas de verificación, diagramas, causa-efecto, histogramas. Bueno. ¿Cuáles son causas de no conformidad? Oscar dice, lo más cotidiano es la falla en la comunicación. Yo creo que por eso es muy importante estipular diagramas, que todo quede registrado por escrito, en políticas, en comunicaciones, mala información o mal direccionamiento, causas como fallas en la comunicación, responsabilidad, planificación, y entonces no tuvimos en cuenta de pronto alguna actividad, no la medimos o no la cuantificamos. Falta de responsabilidad, quizás de concientización, de manejo de información,
de las competencias y asumimos que el empleado tiene que hacer de todo, pero resulta que hay cosas que están fuera de su alcance y tenemos que capacitarlos cuando asumimos un riesgo. Claro, puede ser que en un momento, a ver, hablemos de una fábrica. Y entonces en esa fábrica resulta que de un momento a otro explotó una máquina, ¿cierto? Y llega el operario alarmado a avisarle a usted qué fue lo que pasó. ¿Cuál sería ahí como la primera reacción? Bueno, incumplimiento de requisito de norma de gestión. Entonces póngale cuidado. Pónganle cuidado. Llega su operario porque explotó una de las máquinas. ¿Qué pasaría ahí? ¿Cuál sería su reacción si usted fuera el gerente en ese caso? Supongamos que él llegó allá a su oficina directamente, ni siquiera al supervisor. Heriberto. Pues, profe, yo inmediatamente me transportaría si ha habido algún accidente. Eso es una preocupación. Y otro, tal vez hubo mal manejo de la máquina. No sé, tal vez no la operó debidamente y por eso ocasionó esa dificultad. Y naturalmente también el impacto que pudo haber causado o generado esa explosión. Eso sería una preocupación para mí grande. Bueno, bien. Dice Daniel, verificar que no hayan heridos. La competencia del trabajador. Carlos. Pues yo pienso que generalmente un gerente lo que analiza es el tema de como el estrés en el momento, porque menos que traslada el tema de producción, los pedidos pendientes, lo que esa máquina deja de producir. Y imagino que ya en un momento de reacción ya pues ya llegará como a asimilar, bueno, ya como que se enfriará la mente y dirá, bueno, a mirar qué sucede, va al sitio, verifica y hace como el seguimiento al daño que existe, pero mi opinión pienso que primero que todo se fija es como en lo que la máquina deja de producir y después sí analiza como qué sucedió y encontrar como la causa y ver las posibles soluciones. Bueno, comenzar a establecer la causa. ¿De quién sería la culpa? No, generalmente cuando suceden esas cosas es falta de un control de seguimiento, de mantenimiento de la máquina. Como pienso que es como un vehículo que si no se le está haciendo su tecnomecánica a debido tiempo, pues va a empezar las Sí. fallas. Entonces siempre va a ser como del tema de gerencia, del área que corresponde, el área de producción, área de mantenimiento que corresponde, que dichas máquinas estén funcionando hacia el 100% digamos, de mantenimiento, de una buena calidad para ofrecerle garantías al trabajador y a su producción, o sea, ofrecer una herramienta con la cual el operario se pueda defender y cumplir sus objetivos de producción. Bueno, muy bien, gracias. Oscar. Buenas noches, profe. También Buenas hay que mirar una inducción, un seguimiento de las inducciones que se debe hacer de la maquinaria. Hace muchos años yo trabajé en una empresa, no sé si todavía existe ahí en Bogotá, se llamaba Naranjo S.A. Ellos trabajaban todo lo que era papel y cuadernos, lotería, la lotería que sale hoy en día y en ese momento se acaba el chance. Y ellos tenían habitualmente a los de las máquinas, les hacían una capacitación bimestral, a pesar de que eran personas pues capacitadas y demás, volvían y les hacían una inducción para evitar algunos accidentes
y les estaban recordando, mire, utilicen esta protección, utilicen esto. Entonces también sería hacer esa inducción con lo que hablaba el compañero anteriormente, que es pues un seguimiento a las máquinas, indiferente de qué máquina sea, hacerle un seguimiento para un chequeo periódico, un control, porque pues también puede fallar la máquina al igual que el operario. Claro, digamos que el gerente lo primero que tendría que hacer es conservar la calma, ¿cierto? Porque muchas veces, pues uno como ser humano lo que hace es echarle la culpa al otro, pero desde ahí comienza el proceso de investigación y de saber qué fue lo que pasó. Y entonces, pues uno podría pensar, claro, este señor pues no supo operar bien la máquina y simplemente pues la reventó y la máquina finalmente explotó. ¿Mm? Pues es como por dar un ejemplo. Pero quizás, exactamente, quizás la capacitación no fue suficiente, ¿sí? No tuvo profundidad hasta cierto aspecto en el manejo de la máquina. O quizás no fue reiterativo y simplemente olvidó qué era lo que había que realizar primero, ¿sí? Entonces todo eso hay que evaluarlo, porque de ser así, ya la culpa no sería del operario, sino que sería del encargado, ¿no? Digamos, en este caso, el gerente. Como gerente, inicialmente una intervención tranquila y multidisciplinaria, con áreas encargadas y luego hacer el análisis del caso, identificar causas, llegar a conclusiones e implementar las acciones correctivas exactamente por el alto impacto frente a la capacitación, manipulación, riesgos, medidas, seguridad, mantenimiento, etcétera. Bueno, dentro de nuestra acción correctiva, nosotros debemos tener en cuenta también cuáles son los objetivos, ¿no? Entonces uno estipula cuál fue el error, pero en sí los objetivos en este caso, si se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Pues si se cumplen en este caso, pues hay que identificar también cuáles son esos aciertos y esos procesos que estamos haciendo bien para poderlos estandarizar. Entonces, estamos cumpliendo frente a economía, al manejo de un recurso, a la eficacia, a la eficiencia, a una efectividad. Y entonces aquí entra el manejo del recurso, el cumplimiento de un objetivo, unos estándares, y todo eso marca la efectividad y de la ejecutividad de cómo se realizó ese procedimiento. Si no se cumple, identificamos cuáles fueron los desvíos, ¿sí? Entonces, para eso hay mediciones estadísticas y demás. Miramos cuál fue la causa y si lo podemos corregir ese resultado o no. Si se puede, lo corregimos y si no, pues vamos a tomar las medidas para que ese error no vuelva a ocurrir. Y entonces miramos cuál es el método, si va a ser algo como paso por paso o si definitivamente es una acción para allá, no puede dar espera. Miramos también responsables, plazos, recursos para hacer esa corrección. ¿Qué es muy importante aquí? El ritmo de la modificación y los recursos que se van a implementar en ese plan de acción. Marcamos unos tiempos, un esquema allí en días o en meses o en semanas e indicamos esencialmente cuánto nos va a costar esto. ¿Listo? Para eso pues hay diferentes herramientas, puede ser un diagrama de Gantt, por ejemplo, y le hacemos seguimiento. ¿Listo? Entonces el plan de acción, claro, tiene que hacer la corrección, pero igualmente tenemos que estar nosotros en observancia de esos resultados. ¿Qué puede pasar? Puede ser que el desempeño real esté por debajo de lo esperado. Y entonces desde allí nosotros comenzamos a generar esa acción correctiva. Vamos a mirar en este caso cómo hacemos para mejorar el desempeño y llegar a ese estándar que ya hemos identificado desde un planear.
Y entonces, desde ahí nosotros vamos a mirar en ese objetivo si realmente, en este caso, el objetivo está bien marcado, está bien definido, o si incluso también lo podríamos estar ajustando. ¿Listo? Puede ser que nosotros seamos muy ambiciosos y que el objetivo y su medición, que sería el indicador, estén muy por encima. También puede pasar que el desempeño real sea igual al esperado y desde allí reforzamos también ese tipo de conductas a través de premios e incentivos, o que el desempeño real esté muy por encima del esperado. Y desde allí también nosotros vamos a sustentar ese mismo desempeño a través de una motivación, de, por ejemplo, algún tipo de premio. También nosotros pues debemos saber mantener ese comportamiento y entonces el estándar como tal podría aumentar, pues obviamente relacionando unos recursos, podríamos aumentarlo, podríamos mantenerlo y cómo nosotros premiamos al equipo por ese buen rendimiento, porque fue excepcionalmente elevado. Muy bien. Ustedes que han trabajado en diferentes instancias, ¿qué conocen de la mejora continua? ¿Y qué es eso de la mejora continua? Carlos, tienes la mano levantada, no sé si quisieras responder. ¿O se le quedó levantada? Bueno, pues sí, me colanta, bueno, pero por ejemplo, pues podría comentar que pues para mí la mejora continua es como detectar la, digamos, la falla y que esta no se vuelva a repetir y estar, o sea, se hace una medida correctiva y seguir como con mirar, no quedarse con esa medida correctiva, sino seguir perfeccionándola, seguir mirando en qué más se puede ampliar para no volver a caer Sí. digamos, en el error Ujú. anterior por el cual se generó dicha, dicha no conformidad. Claro, entonces hay una adecuación para que nosotros reduzcamos esos errores, pero ojalá de una manera ya permanente, ¿no? Creo que alguien había levantado la mano. Es un proceso continuo para mejorar los procesos de una organización. Bueno, sí, Jorge. Buenas noches, profe. Yo lo entiendo como que es un proceso que nunca va a terminar de perfeccionarse. Es decir, a Ujú. través de la mejora continua, la política o el objetivo es ser duro con el proceso y suave con la gente. O sea, siempre el proceso va a estar sujeto de mejorarse. Siempre va a haber qué más podemos mejorar, aprender del error o capitalizar algunas buenas prácticas que el mismo proceso de, o sea, siempre va a estar abierto a mejorar y nunca va a ser condenado el error porque se va a capitalizar para no volverlo A que no cometer. vuelva a suceder. Sí, sí, muchas gracias. Oswaldo. Sí, profe, yo miro que es un proceso de mejora continua, lo miro como por ejemplo lo que tienen las empresas o las compañías grandes, que es la auditoría interna. La auditoría interna lo que hace es, a veces es controlar y tener como decirle al otro lo que estás haciendo bien y lo que no estás haciendo bien para que siga mejorando continuamente. No sé si me hice entender, yo lo miro así. Sí, sí, claro. Digamos que lo relaciona con auditoría directamente. Y entonces, claro, si uno implementa estos procesos de auditoría,
sea de manera interna o externa, pues finalmente es para mejorar, ¿no? Y entonces, ¿cómo estamos haciendo nuestros procesos? Quizás ese empleado está hallando bien la documentación, está bien diligenciada, cuáles son los procesos en sí que hace, sus actividades, conoce la organización, por ejemplo, reducción de costes también, claro. Entonces, todo eso nos lleva a eso, a optimizar procesos, a reducir desperdicios, a reducir costes. Nayibe nos dice, siempre se está en un proceso de cambio. Siempre se está en un proceso de cambio, desarrollo y con posibilidades de mejorar. Exactamente. Ana dice, es un proceso que analiza lo que funciona y lo que no para optimizar las acciones, para cumplir los objetivos propuestos. Es cuando ya se tiene un proceso implementado y se continúa con vigilancia, de tal forma que no se cometan errores con los procesos ya mejorados, identificando las posibles fallas que puedan ocurrir para prevenir los mismos. Mejorar la calidad del producto o el servicio. Puede ser una parte. Porque en sí, pues uno, según, ¿no? O sea, según, por ejemplo, el seguimiento que quiera realizar. Por eso es tan importante marcar el objetivo. Y si es de calidad, pues uno tiene que ser muy exacto en qué es lo que se va a certificar. ¿Sí? Si es un proceso, si es un producto, si es una línea de productos y cuáles son esas condiciones. Entonces, de ahí nosotros vamos a establecer como una actividad de análisis de esos procesos y los vamos a usar en la organización para poder adecuarnos, para poder reducir errores, pero de una manera permanente. Como reducimos también esos costes a través de esa misma revisión. Y entonces, aquí como tal nos lo definen como una metodología. ¿Listo? Entonces, en primera instancia es una metodología de cambio, porque es que esto nunca para. Así como dice la palabra, esto es continuo. Y desde allí pues definimos muchos procesos de calidad total. Pues queremos que generemos esos cambios, así sean, algunos cambios pueden ser pequeños, otros pueden ser mucho más estructurados, pero para poder trabajar mejor son necesarios. Aquí William nos dice, ya se habla de una metodología sistemática, la mejora de los procesos, mejorar productividad, disminuir costos, llevar a las entidades acreditadas o certificadas, enfoque la visión y objetivos estratégicos. Bueno, vamos a revisar este segundo video sobre la mejora continua. ¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de la mejora de procesos tomando en cuenta el control de la variabilidad. ¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar... A ver. Bueno, ya sabemos que debemos centrarnos mucho en los procesos, en su desarrollo y finalmente cómo es el comportamiento de la misma variación. Vamos a determinar unas causas que sean comunes de esa variación o puede ser una causa especial, algo externo, algo que sea repetitivo, pero pues hay que hacerle ahí ese seguimiento. Y es la forma como nosotros también comenzamos a generar los cambios, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros establecemos cómo son esas variaciones. Ok, nos dice algo muy interesante y es que cuando la variación se reduce, la calidad mejora. ¿Qué puede estar pasando allí? O sea, ¿por qué la premisa de que cuando la variación es menor, la calidad repunta?
mejora. ¿Por qué pasará eso? ¿Verdad? Porque se supone que sí, que si no hay variación, pues no hay costos para remediar dichas variaciones. Cuando se reduce la variación, ¿se reducen los costos? ¿Fue lo que dijiste? Sí, señora, sí. O sea, o sea, la variación hace que el producto, o sea, cuando uno tiene un molde, X molde, el producto va a salir acorde al molde, pienso. Y si existe la variación, ya empieza a generar gastos y costos para volver a como a retomar la forma original del producto. Entonces va a requerir más estudio, más análisis y menos que pérdida de tiempos muertos. Bueno, bien. Disminución de riesgo, estabilización efectiva de adherencia a los procesos, porque se optimizan los procesos, porque hay constancia, dicen. Disminuye la atención a las soluciones de las variaciones y más a la mejora del producto. A ver, lo que pasa es que la calidad como tal es como esa misma capacidad que se tiene para poder satisfacer una necesidad, ¿no? Una necesidad, es decir, según un parámetro. Y entonces nosotros ya hemos estipulado cuál es ese parámetro, cuál es ese estándar. Y hay un cumplimiento hay de unos requisitos, de unas cualidades, puede ser en producto directamente, en una funcionalidad, en el material, bueno, unas características, puede ser un proceso. Y entonces, pues, el término puede ser subjetivo, pero básicamente, claro, cuando se van reduciendo esas variaciones, que pueden ser o muy por encima o muy por debajo, lo que estamos diciendo es que existe esa capacidad para poder seguir ese parámetro que nosotros ya hemos establecido. Y entonces desde ahí, pues nosotros tenemos esa mejora continua también. Bueno. En sí, nosotros hacemos uso es del círculo de Deming o el ciclo de Deming o PHVA. Y entonces esta herramienta que muestra estos 4 cuadrantes y digamos que en sí, pues es una estructura como muy sencilla. Digamos que en el momento ya como de una certificación de calidad juega un papel súper importante, ¿sí? Porque es qué es lo que va a hacer usted como organización para poder determinar desde allí esa optimización de procesos, para cumplir esas cualidades que se le está pidiendo para la certificación. Y entonces hay unas actividades que hay que determinar con mucha claridad y hay un orden dentro de este ciclo. Entonces ahí está enumerado claramente. Hay un plan, hay un planear. Hay un hacer, que es el do en inglés. Hay un check, de verificar y controlar. Y hay un actuar. En ese planear, nosotros, ¿qué tenemos en cuenta? Tenemos en cuenta el objetivo, tenemos en cuenta el recurso humano, el recurso financiero, unos tiempos que hemos ya estipulado para que esto pues sí o sí se haga y se produzca ese cambio. Entonces tenemos ahí unos planes.
En el plan también decimos cómo vamos a medir, cuál es el indicador a seguir ahí. El hacer, pues simplemente ejecutamos ese plan y entonces hay que determinar uno a uno cómo se está haciendo. También verificamos si hacemos una comprobación de esas mediciones que ya hemos planeado y miramos si concuerda, ¿no? Entonces, si concuerda esta ejecución y esta medición que hemos hecho en la marcha con el estándar que está en el plan. Y actuamos. Miramos cuáles son las variaciones. Si quizás hemos tenido allí unos procesos que han sido muy buenos y los vamos a estandarizar, o realmente hay que hacer un ajuste rápido, hay que hacer una corrección, o hay que hacer ese plan de acción que es importante dentro de un tiempo porque requiere una mayor estructura, un mayor estudio y una profundidad en sí. Porque en sí lo que vamos a hacer es corregir esos inconvenientes que hemos detectado. El ciclo PHVA pues funciona en sí para toda la organización. ¿Qué sucede? Podemos establecerlo dentro del mantenimiento de unos procesos y digamos que esto tiene mucha aplicación en las operaciones, en la parte, por ejemplo, fabril, tiene mucha aplicación porque ya es el cumplimiento como tal de unos valores. Entonces, esa sería la meta. Pero en sí, el método sería el procedimiento operacional estándar y ya nosotros hemos determinado dentro de un manual cuáles son las características de un producto y unos colores y unas funciones y unas pruebas que hay que hacer para decir que ese producto es de calidad. Entonces, ahí está el mantenimiento. Desde el control que hacemos de esos procesos, ¿no? Observar es una forma de controlar. Y ya hablando dentro de un ámbito más estratégico y quizás desde la parte directiva, bueno, gerencial, pongámosle ahí el punto, pues en sí, ¿qué es lo que debemos estructurar? Nuevas ideas. Entonces, la mejora, ¿dónde está? En un valor que nosotros estamos estipulando dentro del plan. Y entonces ese plan debe ser algo bien estructurado, visionario, para que dentro de ese procedimiento nosotros podamos escalar en la forma como estamos haciendo nuestros procesos. ¿Sí? Pero todo apuntando también al plan estratégico, ¿no? A nuestra misión, a nuestra visión, cuál es nuestro quehacer y cómo nos vemos de aquí a unos 5 o 7 años. Entonces, todo tiene que ir muy engranado. Ahora la responsabilidad va a ir aumentando y entonces el supervisor estaría acá en un papel y una responsabilidad de un 10%. La gerencia estaría aquí en el 50% y la alta administración pues tiene el 100% de responsabilidad. Entonces desde ahí es que realmente funcionan esos cambios, ¿sí? Pero la persona que tiene en observancia estas operaciones, esos indicadores va a ser la alta administración. Y entonces, ¿cómo se da este proceso? Pues nosotros tenemos un estándar que ya hemos planeado previamente y hay un hacer, un verificar, un actuar. Posteriormente nosotros pues hacemos esa verificación claramente de si estamos cumpliendo o no, pero sigue un nuevo plan y entonces el plan es cómo hacemos que esto funcione realmente. Y desde ahí nosotros generamos unas estructuras que sean interesantes para la organización
y que le den amplitud dentro de un mercado. Queremos que nuestra organización sea muy competitiva, que sea la número 1. ¿Por qué no? Y entonces ya nosotros hemos remontado esos indicadores. Puede ser que hayamos cumplido ese estándar. Generamos unos nuevos estándares, unos nuevos indicadores. Digamos que en este caso nuestra cobertura en el mercado era anteriormente de un 20%, pues vamos a ir al 30%. Y desde ahí nosotros pues también miramos en tiempo si lo podemos cumplir o no y cuál va a ser el indicador de mejora sobre un resultado. Y desde acá pues por eso miramos aquí como este escalonamiento del proceso, porque nosotros siempre buscamos es que esos estándares sean más estructurados y de alguna forma se consiga como esa exigencia, ¿no? Pero muy acorde al proceso de organización, a la actividad que hace, al momento en el que está. Listo, bueno, aquí hay una pregunta y es ¿cuándo mantenemos las directrices de control? ¿Cómo sabemos nosotros que estamos ejerciendo ese control? La pregunta es para nosotros, profe, o usted La pregunta está... es para ustedes. Sí, la pregunta es para ustedes. Yo diría que cuando estamos en las acciones de mejora, ahí ejercemos control. Sí, sí. Entonces, cuando estamos en las acciones de mejora y vemos que algún proceso se está colgando o algún departamento dentro del proceso se está colgando, entonces ahí vemos cuándo se mantienen las directrices de control que se dieron desde la alta gerencia. Exactamente. Entonces, ya dentro de ese proceso, pues nosotros mantenemos el control aquí. Cuando manejamos el estándar, cuando establecemos un nuevo plan y hacemos ese seguimiento, pues nosotros decimos que estamos generando control sobre nuestros procesos. Paola. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, pues mi punto de vista es estar pendiente de pronto con las mejoras, como decía el compañero, en las auditorías. Entonces, mirar de pronto las falencias que haya, las debilidades y hacer las fortalezas en el control para poder que no se hayan tantos hallazgos como tal. Por eso se maneja mucho el 5 por qué, ¿no? Sí, digamos que esa es la forma, ¿no? Entonces, como nosotros implementamos el método, pues a través de la auditoría. Claro, pero entonces en sí la directriz, a ver, eso que hemos ideado desde la gerencia, pues finalmente nosotros le encontramos ese sentido y esa medición a través del mismo ciclo, ¿no? Entonces ahí lo que decía nuestro compañero al comienzo, es muy importante hacer ese seguimiento de si estamos cumpliendo el proceso de mejora continua, no, en el PHOEA. Bueno, aquí nosotros podemos utilizar el ciclo para mantener resultados. Nosotros planeamos, definimos unos indicadores, miramos unos procedimientos. En el hacer, entregamos un trabajo según unos perfiles, asignamos unas tareas que se van a ejecutar y en el verificar
tenemos unos indicadores de rendimiento. Y entonces, en este caso, frente a esa verificación, para que podamos mantener ese actuar, pues es muy importante las ideas. En este caso, nosotros podemos incorporar entonces en un proceso productivo un nuevo programa, un software, un aplicativo, o quizás vamos a recolectar esta información a través de una fábrica inteligente. Y entonces en esa fábrica inteligente nosotros tenemos acceso a toda la información. O cómo vamos a estructurar esa mejora de nuestra organización, esa proyección que tenemos hasta el momento, cómo la podríamos mejorar. Digamos que el ámbito tecnológico es muy importante. Conocer del sector es importante, cuáles son las prácticas a nivel productivo, cuáles son las tendencias. Bueno, todo eso habría que analizarlo aquí. Y si encontramos una anomalía, hay que comenzar a informar sobre esa anomalía y comenzar a hacer una actuación allí, pues digamos que muy contundente, para poder mejorar esos resultados. Entonces va ahí como la mejora del resultado, pero nuevamente retomamos el planear. Siempre nosotros vamos respetando el ciclo del planear, hacer, verificar, actuar, y retomamos nuevamente en un planear. Bueno, aquí en este método de análisis y solución de problemas nos indica de una manera un poco más precisa qué es lo que se hace en el PHVA. Y en el planear nosotros tenemos que identificar el problema. Es muy importante. Y fijamos el objetivo. Mantenemos la observación de lo que está sucediendo. Analizamos el proceso y generamos el plan de acción. Y entonces desde aquí, desde este planear, pues digamos que se le da un poco más de dinamismo al mismo sistema, dentro de la acción, dentro de la verificación, de una estandarización, y finalmente nos habla de una conclusión que estaría en el actuar. El método en sí, digamos que nos determina un poco más como el paso a paso, ¿no? Y allí, digamos que tendrían que quedar muy bien definidas esas metas y esas acciones que son necesarias para alcanzar las metas. Entonces, siempre hay una nueva directriz del control. Ok. Bueno, en este caso encontramos a la organización de alquería. Dentro de la misión, digamos que debe estar muy bien articulada. A ver, digamos que este proceso está más alineado a la certificación de una ISO 9001. Y entonces, en ese proceso de la misma certificación, se tiene en cuenta la misma estructura estratégica, el plan estratégico. Esa misión, esa visión, los valores y los objetivos tienen que estar muy bien articulados, en este caso, con el proceso que se va a certificar. Y entonces, por ejemplo, aquí nos dice que es una empresa cálida, cercana a la gente, digamos que hace alusión a los beneficios de su producto, de salud, de nutrición. Desde ahí, pues, hay una motivación del día a día. Aquí ellos hacen relacionamiento de sus mismos stakeholders. Habla de sus colaboradores como miembros de una familia. Habla de los proveedores de la leche, de los clientes y los consumidores, pobladores, accionistas y el entorno medioambiental que sea sostenible. Entonces, desde ahí hacemos una identificación del quehacer de alquería. Esta visión se construyó
porque en ese entonces uno visitaba la página de Alquería y no encontraba la visión. De pronto podía leerse entre líneas, pero no había una información allí como contundente que esta es la visión, eso no existía. ¿Cómo lo estipulamos? En el 2027 en Alquería seremos reconocidos como la marca líder en productos lácteos. Y entonces se estudió que hay empresas que son muy competitivas. En este caso, la competencia, digamos que más directa sería Alpina. Y Alpina tiene un portafolio de productos muy amplio y tiene unas características, digamos que muy interesantes como producto, como marca. Y desde ahí pues se determinó que la visión de Alquería fuera ser líder en productos lácteos a nivel nacional, brindar la mejor nutrición y salud a los colombianos y la expansión hacia nuevos mercados, sobre todo en Latinoamérica. ¿Dónde está esto reflejado? En los objetivos, en un incremento del margen de las ventas. Hablamos de nuevos segmentos del mercado. Es muy importante determinar segmentos según la composición demográfica, geográfica, psicográfica y comportamental del mismo cliente. Entonces, comenzamos a identificar unos segmentos, de implementar estrategias de marketing direccionados al segmento, que hay nuevos portafolios de productos en atención a esos nichos de mercado, que hay que superar a la competencia en calidad, en visibilidad y en ventas. Entonces, hay que aumentar, digamos que esa estrategia de publicidad. Hay que ser más impactantes en esa publicidad, de fidelizar a los colaboradores con el desarrollo de una carrera profesional y de ser amigables con el medio ambiente, y hace parte como de la responsabilidad social empresarial. ¿Para qué? Para generar bienestar a toda una comunidad. ¿Qué más se tiene en cuenta? Es muy importante hacer un análisis de este esquema, del organigrama, y cuál es el posicionamiento interno. Ustedes, no sé, bueno, digamos que hay unos stakeholders externos e internos o grupos de interés. En sí, si nosotros tenemos como gerentes ese proyecto de una nueva línea de productos, de expansión a nivel de Latinoamérica, bueno, y demás, podemos encontrar posturas a favor y en contra, y hay que analizar esas posturas y fijar una estrategia en ello, ¿no? Porque nosotros queremos que ese proyecto pues vaya sí o sí, porque sabemos que es favorable para la organización. Bueno, otro requerimiento es un mapa de procesos. Bueno, cuando yo pasé este mapa, el mapa realmente era rojo. Resulta que dentro de la certificación en revisión de este proceso, pues absolutamente todo lo mira. Tiene que ir acompañado del logo de la compañía, tiene que estar muy acorde los colores, las flechas tienen que indicar algo, ¿cierto? No están ahí de adorno, sino que tienen razón de ser. Y entonces en este caso hay una decisión estratégica. Aquí está la mejora continua del proceso de la alta dirección y el plan estratégico. En la misional está el proceso de producción principalmente. Este cliente tiene una necesidad, ¿cierto? Uno identifica un problema o una necesidad del cliente para sacar un producto. Está el proceso también de compra de suministros, existen unas ventas, un despacho, una facturación y finalmente ese producto llega con propuesta de valor allá al cliente. Acá hay un proceso también PHVA implícito. No sé si ustedes lo pueden identificar.
Bueno, mientras lo piensan, estos serían los procesos de soporte o de apoyo en ambiental, en seguridad y salud en el trabajo, de unos procesos de gestión administrativa y financiera, del proceso de calidad como soporte y como proceso también de mantenimiento, hay que tenerlo en cuenta. ¿Dónde pueden ver ustedes aquí el ciclo PHVA? Profe, desde la estrategia hasta lo misional, con la mejora continua. Claro, sí, digamos que ese proceso de mejora continua está acá encabezado. Pero ¿cómo está representado el ciclo? No sé si entendí, sería entonces el planeta estaría en la parte estratégica. Sería Profe, que yo diría que el ciclo está representado primero en proceso, soporte y apoyo y termina en estratégico, ¿no? bueno, y gráficamente, Pues gráficamente empezaría en espere que estoy ampliando la imagen. Gráficamente empezaría en procesos de alta dirección y luego giraría y llegaría a planeación estratégica y pasaría a compra de insumos, en producción, y luego viajaría según la flecha que yo lo veo estratégicamente, ¿no? ¿cuál flecha? Bueno, digamos que el ciclo está acá. Está representado en estas flechas que están acá, externas. Exacto, a esa me estaba guiando porque tienen como de dónde viene y para dónde va. Exactamente. Entonces, ahí está representado el ciclo PHVA. ¿Listo? Y todo eso es requerimiento dentro del proceso de certificación. Entonces, hay que tenerlo ahí en cuenta. A ver. Bueno, este cuadro es súper grande. Es de la caracterización del proceso. De hecho, se identifican las entradas en una documentación, en unos procesos, se identifican las salidas también, cuáles serían las salidas, unas acciones, o en indicadores, o en cumplimiento de normatividad, o de un documento en sí. Entonces, hay entradas y hay salidas también en estos procesos. Pero quería centrarme un poco acá, en este ciclo PHVA. ¿Qué se hace en el planear? Hay un presupuesto de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades referentes al control y seguimiento. Hay una recopilación y sistematización de información. Hay que identificar los indicadores de medición de calidad y cumplimiento. Hay que realizar reuniones quincenales. ¿Para qué? Para la integración y socialización con las áreas involucradas. Hay una aprobación de la propuesta de mejora. A ver, hay una planificación de auditoría interna. Entonces, todo eso está en el planear para el cumplimiento con la norma. ¿Qué se hace? Dar lineamientos, recopilar datos, aplicar técnicas para procesar información, generar e implementar el plan de acción, ejecutar las auditorías. Está también la aprobación del presupuesto para este proceso. Hay un verificar, de revisar y aprobar el documentos, analizar los resultados obtenidos, verificar
la adecuación de los indicadores propuestos, hacer seguimiento a la implementación de acciones, revisión, verificación de la eficacia de las auditorías. Hay un actuar, hay una generación de acciones o sugerencias en esa mejora, la elaboración y actualización del sistema de mejora continua. Hay un seguimiento y control de esas acciones también. Entonces, en sí el ciclo PHVA es funcional para todo, ¿sí? Entonces aquí tiene trazabilidad dentro de este proceso y esta ficha de caracterización de gestión gerencial. Ok, bueno, eso es como un poco del proceso de certificación. O sea, es una muestra y acá aplica ciclo PHVA. ¿Qué herramientas nosotros utilizamos? ¿Qué herramientas de la calidad utilizamos? Utilizamos flujogramas y entonces hay que hacer un reconocimiento de los símbolos para hacer flujogramas de los procesos. Desde ahí usted hace inspección y vigilancia de si se está haciendo ese paso a paso. Digamos que en producción funciona muy bien porque hay que generar pues un tratamiento de ese producto muy especial, que hay que tener allí a la mano esa mercancía, esos insumos, esa materia prima, que hay que acomodarla, hay que realizar un proceso de producción, en este caso nos dice que del café, hay que determinar aquí la calidad, entonces, ¿es deseado o no? ¿Y qué se hace, no? Entonces, sí, pues hay que empaquetar, embalar, y luego pues generar allí ya la distribución. Y si no, nuevamente se crea este proceso de la producción porque no cumplió con el estándar de calidad definido. Tener en cuenta los símbolos con cuál se inicia o de toma de decisiones, o si tenemos allí indicados diferentes documentos, o hay un conector de procesos, una base de datos, actividades, están las líneas también de seguimiento de esos procesos. Entonces, esto hace parte de poder mejorar estos procesos. El diagrama de Ishikawa, de causa y efecto, o la espina de pescado. Y aquí nosotros, por ejemplo, le damos un título a las causas y las determinamos uno a uno. En este caso nos habla, por ejemplo, de una computadora, de fallas en el programa de cómputo, de un conteo, de error en recuento, de etiquetas con error, de datos ilegibles, de una incorrecta codificación, de un personal, y entonces hay solicitudes sin programar, hay unas fallas en capacitación y en el depósito hay una dificultad para localizar la pieza. Recordemos que antes de implementar esas herramientas hay que hacer un análisis exhaustivo frente a una información. ¿Listo? Y se encuentra en general la principal causa, ¿no? Entonces, error en el stock de libros, en este caso. Bueno, entonces ese es como un poco el síntoma que se puede evidenciar allí en el análisis. Utilizamos hojas de verificación y entonces es como si cumple o no cumple. Hay una inspección, en este caso visual, y hay una inspección operacional. Entonces en la visual, como es de un montacargas, nos habla de las luces, de los dispositivos, del número de horas o millaje, de relojes indicadores, de daños en carrocería, de las llantas, de la presión del aire, operacionalmente. Y entonces está el claxon, la dirección hidráulica, el freno de emergencia, el seguro de arranque. Bueno, entonces es determinar, en este caso, una hoja de verificación que puede funcionar, ejemplo, también dentro de los inventarios. Entonces hay unas condiciones sobre las cuales uno recibe ese inventario.
Podemos utilizar también el diagrama de Pareto. En ese diagrama nosotros encontramos cuáles son las causas y cuáles son posiblemente consecuencias. En ese diagrama vamos a ordenar las causas de manera descendente y vamos a generar una ponderación. En esa ponderación nos dan unos porcentajes acumulativos para poder detectar principalmente dónde están los problemas. Primero establecemos la situación o problema que vamos a analizar, porque ustedes saben que uno mira, es como la punta del iceberg, y desde allí comienza a trabajar. Luego identificamos las causas y los datos, ordenamos de menor a mayor. Cuando hacemos el listado de las causas, las ordenamos de menor a mayor, se les da como una puntuación allí, según las reiteraciones también. Se genera unos porcentajes. Esos porcentajes son, digamos que, relativos. Y desde ahí comenzamos a generar porcentajes acumulados. Según el porcentaje acumulado, se hace reconocimiento de qué parte hace parte de las causas. Entonces, creo que en este momento, como que nos alargamos un poco, pero podemos revisarlo con mayor profundidad en la siguiente sesión, como para darles un ejemplo del método del diagrama de Pareto. Y los 5 porqués. Los 5 porqués es una técnica sistematizada para hacer preguntas y digamos que cada respuesta nos lleva a una nueva pregunta. Es como la investigación. En este caso, se trataba de la declinación de unos procesos a través de un sistema que maneja proyectos, ¿sí? Entonces, ese sistema a veces se vea colapsado o lleno de proyectos y finalmente pues se caen los procesos porque no hay un alcance, no se puede dar cumplimiento al cliente. Y comienzan las preguntas, ¿por qué hubo declinación de procesos? Porque se generaron procesos paralelos que ocasionaban pérdida de tiempo. ¿Qué sucedía? Esos empleados estaban ingresando proyectos al mismo tiempo. Y entonces habían casos paralelos donde la información que finalmente salía del software daba resultados pues diferentes. ¿Sí? Entonces, luego de ahí venía como toda la disputa dentro de la organización y dentro del mismo consejo, porque tenían que decir la mejor opción para el cliente. Entonces, habían procesos allí paralelos. ¿Por qué los procesos estaban generando pérdida de tiempo? Porque un mismo proyecto estaba en funcionamiento en varios PM, que son Project Management, es el programa, y había que realizar reuniones para decidir cuál era la mejor opción para el cliente, lo cual requería más tiempo. ¿Y por qué había un mismo proyecto funcionando en varios Project Management? Porque se envía una copia del proyecto a varios PM. ¿Por qué se estaban generando copias a varios PM? Porque nadie tenía conocimiento, entonces nadie sabía qué era lo que estaba pasando. Y porque nadie tenía conocimiento de que se estuvieran generando copias a varios PM, porque no hay nadie quien controle el envío de los proyectos PM. Entonces, en sí, la raíz de este asunto es que no hay un control en el ingreso de ese proyecto y por eso es que se generó como toda esta confusión. Bueno, toda organización está llamada a mejorar sus procesos. ¿Listo? Una forma de hacerlo, quizás en una estructura más pequeña, es el ciclo PHVA. Aquí nosotros hacemos correcciones o tomamos acciones correctivas, donde establecemos puntualmente cuál es la raíz de ese problema y las consecuencias. Posteriormente,
hacemos nuestros procesos de una manera más eficiente. Hay que evaluar cada una de las áreas y los procesos que están realizando. La mejora continua es a nivel integral de toda la organización, no es únicamente como de un área, porque en sí la organización está conectada, ¿no? Los procesos tendrán que manejarse integralmente. Desde el plan estratégico, entonces desde ahí hay que hacer revisión. Existen diferentes herramientas de gran utilidad que permiten realizar un seguimiento claro de esos procesos organizacionales y tomar medidas a tiempo.